Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí con el maestro Miguel, que ya ven que pues nos platica cosas muy interesantes y hacemos, él hace un análisis muy interesante y sobre las inteligencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, las inteligencias múltiples. Y pues en este caso, familia, dada esta política que se está dando tan fuerte, tan intensa, pues ya ven ahorita el Poder Judicial cómo ha reaccionado, esto que nos reveló el presidente sobre el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, esa actitud de rebeldía Sí. y de tratar de dañar y lastimar y perjudicar pues el proceso de cambio aquí en México. Entonces, bueno, vamos a hablar en este sentido, cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está manejando esta situación ante este poder judicial que durante años fue intocable y sobre todo, que representa un poder fuerte aquí en México. Bueno, de hecho, nuestro Maestro, país, a ver, preséntese con muy nuestra amable, familia. gracias, Nancy. Soy su servidor, Miguel Ángel Ortiz López. Eh, Colaboro con mi amiga, ya somos amigos, como dijo en el Ya video somos anterior, amigos. Ajá. y pues le agradezco mucho que me permita expresar mi punto de vista respecto a este personaje de la vida pública de México, que se está convirtiendo ya en un ícono de la historia, y verlo desde un enfoque de su personalidad, de su capacidad cognitiva y de sus diferentes inteligencias, como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. Eh, Efectivamente, Nancy, para mí ha sido sorprendente. No soy para nada chayotero del licenciado López Obrador. Sigo viéndolo como una persona, ni más ni menos que eso, pero lo sorprendente que expreso desde mi punto de vista es que si rebasó mis provisiones respecto a lo que dije de los eventos del día 15 de septiembre por la noche y de la mañana del día 16, de que había demostrado una capacidad tremenda de haber cambiado el chip, de haber cambiado la forma de pensar de toda una nación con el comportamiento que vivimos. Tú y yo fuimos testigos de estos actos. Pues me sigue sorprendiendo. Nos sigue Nos sorprendiendo el sigue presidente. sorprendiendo porque ha tenido la capacidad, independiente a que es muy subjetivo mi punto de vista, de haberle cambiado el chip a una nación. Lo sorprendente es que se los está cambiando a personas, ya no en relación a un conglomerado, sino a personas directamente, y estamos hablando de personajes del Poder Judicial que, en base a los razonamientos de Andrés Manuel López Obrador, en base a su comportamiento, porque sigue siendo un hombre muy, muy congruente de lo que dice y cómo actúa, pues he estado notando que hay funcionarios públicos de los tres poderes, específicamente del Poder Judicial, pero también hay empresarios que están evolucionando y que tal parece que de forma personal y sin tener que obligarlos a ello, están cambiando el chip. Y a diferencia de estas personas que ya como que están abriendo su mente y fluyendo con este cambio y este cambio de paradigma, hay estas resistencias, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia o de este exministro. ¿Tú así cómo analizas esta mentalidad de este ministro que hasta está asesorando para pues derrocar esta cuarta transformación? ¿Qué pasa por su mente Bueno, de ese señor? ahí es un conflicto Ajá. definitivamente de intereses. Quiero pensar en que una parte de su personalidad aún pueda tener ética
aún pueda tener moral. O sea, espera. Quiero pensarlo con mucho optimismo, pero también quiero pensar en que Tiene distorsionada su moral y su ética. conducta está motivada Ajá. por otros valores, y me Ajá. refiero a valores económicos, valores de Ajá. influencia, donde desafortunadamente estaban tan acostumbrados a esa normalidad. Como dijo el presidente, se sentían dueños de México, Definitivamente, ¿no? Se sentían dueños. y hasta cierto punto lo eran, porque sí. abusaban de que el poder judicial es un poder de los tres que existen en la nación, y lo explotaban Sí, vilmente. era vilmente. Definitivo. Ajá. Entonces, yo considero que estos funcionarios que están presentando resistencia Ajá. es porque tienen en un porcentaje mínimo estos conceptos como ética y moral, y que durante tanto tiempo de un comportamiento que en su momento consideraban normal. Sí, distorsionado. Distorsionado, ¿no? Porque recordemos que lo ha dicho López Obrador. Si la cabeza, si la máxima autoridad era corrupto, pues ¿por qué no ser los demás? Ahorita estoy recordando un video ya cuando llegó el presidente de que pues iban a aplicar esta política de austeridad. Un video que se filtró de el audio donde este presidente Cosío decía, no, ya aseguramos los seguros de vida para el año que entra, para que, pues si nos lo recortan, pues ya por lo menos ya lo tenemos para el año. Algo rescatamos. Y yo me imagino que eso fue nada más un ejemplo, y se filtró nada más eso por decir algo, pero yo me imagino que rescataron ahí, ahora sí que como el año de Hidalgo, ¿no? No, entonces, ¿qué mentalidad de ese señor? Mira, que supuestamente es rectitud. Por un lado, la mentalidad de haber considerado esa actitud como normal durante muchos años. Ajá, sí. Entonces, lo que está sucediendo ahora lo están considerando como anormal respecto a lo que ellos acostumbraban, pero hay que tomar en cuenta otra cosa, que la corrupción, aun y cuando pueda ser considerada como personal, forma parte de una red, de una telaraña. Entonces, tratando de ponerme en los zapatos de estas personas, finalmente no sé qué sea más poderoso para defender una posición que a vista de toda la gente ya no es procedente. Por un lado es su ambición que sigan teniendo, la codicia que puedan seguir teniendo, y un temor por perder o lo ese poco temor, o mucho. más que a perder lo poco o lo mucho mal habido, porque definitivamente es mal habido, el temor al estar conscientes de que pertenecer a esa red de corrupción los hace partícipes como cómplices de muchas situaciones que a ninguno de ellos le conviene que se haga del conocimiento público. ¿Por qué? Porque no es solo robos, latrocinios. Recordemos también que dejaron libres a muchos asesinos confesos. Sí, pues aquí estamos, principales culpables de Ayotzinapa, allá en Tamaulipas, los liberaron. Por poner un ejemplo. Pero además, si juntamos todos los muertos que puedan tener en el closet durante los últimos 30 años de gobierno, son miles. Y además miles de personas. Además fue un poder que no fue omiso, sino cómplice de la desigualdad, de las injusticias, de la violencia. Definitivamente. Entonces yo pienso que independiente a esa ambición de que haces mención, que es comprensible la tengan, porque no estamos hablando de 20 pesos, estamos hablando de miles de millones de dólares inclusive, si juntamos a todos los magistrados, a todos los jueces, a todos los funcionarios de ese poder, son cantidades inimaginables. Pero en la mente del ser humano sí está presente el hecho de decir, formo parte de una red tremenda en número y tremenda en poder. Y yo no voy a ser el primero para ponerme en entredicho de mis cómplices
y que atenten contra mi propia vida por abrir la boca. Entonces son... aquí es un juego mental muy interesante porque están esos dos factores y creo que el que puede tenerlos en esa situación más bien es un instinto de conservación. Pero también tenemos ejemplos de otra situación. Ha habido funcionarios públicos, ha habido empresarios, ha habido gente de muchos sectores que han cambiado su chip, han hecho un mea culpa, se han arrepentido de sus actitudes anteriores. Que de alguna manera se está viendo una madurez, exactamente, ¿no? Y una inteligencia superior en el sentido de que han tenido la capacidad para arrepentirse de hechos pasados y tener un comportamiento diferente. Y que además están viendo de que las cosas ya cambiaron. Definitivo. Ahora, a mí sí me llama mucho la atención que el presidente está muy consciente de esa circunstancia y de esa situación y sobre todo de esa mentalidad. Definitivo. Entonces él nada más está también observando a los dinosaurios que no se van a extinguir porque van a tener la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Esperemos algunos. Y que van a transmutar de ser reptiles a convertirse en aves, con todo lo que esto significa, incluyendo el simbolismo. Sí, y a eso le está apostando el presidente, ¿no? Sí. Por eso es ese denunciar eso, ¿no? Porque dices tú, ay, como un exministro, un expresidente de la Suprema Corte, pero el presidente sabe perfectamente, ¿no? Tiene una capacidad para escanear a la gente que